Empezamos por Tuxpan. Tuxpan, Veracruz, soy tuxpeña. ¿Ahí naces? Sí, en 1978 mi abuela se encargaba también de las comparsas y los carnavales, entonces ella se encargó ya a los 6 años de enseñarme danzón. Me llevaba los domingos al parque y me enseñó danzón. Entonces siempre el máximo de mi abuela era, ay, ojalá mi hija esté bailando, ya sabes, el jarabe, jarocho, la bamba, qué sé yo. Y pues ese era el sueño de mi abuela, ¿no? ¿Cómo era Tuxpan? ¿Cómo cierras los ojos, Sujei? ¿Cómo recuerdas Tuxpan, Veracruz? Tuxpan para mí era todos los veranos, de la primaria, todos los veranos, porque la pasábamos allá. Es un lugar muy agradable, es muy cercano a la ciudad. En ese entonces hacíamos como 8 horas porque había mucha curva y teníamos que pasar la ceiba y era como que, ay, abominable. Pero llegar allá era un remanso, estar consentida por mi abuela. Además, mi abuela en verano me llevaba, ¿qué quieres hacer? Y yo le decía, yo quiero ir al ballet. Decía, pero a mí me gusta el folclore. No, pero yo quiero el ballet. Entonces me llevaba con una maestra que se llama Rosita, muy conocida allá. Y además, ella me enseñó a jugar dominó de chiquita. Pero lo que más recuerdo era esos veranos porque se sentaba en la tarde en el pórtico y me decía, o el Porsche, y me decía, a tomar el fresquito y nos sentábamos a ver las novelas. Y ella me decía, ay, mijita, ojalá algún día estés ahí en la televisión. Entonces así crecí a los 8, a los 9, a los 10. Entonces era mi verano de telenovelas y yo me chutaba todas. Llegaba mi mamá y me decía, oigan, pero no nos molestes, estamos viendo la novela. Oye, pero ¿por qué los veranos y la demás parte del año donde vivías tú? Bueno, mis papás se conocieron desde la prepa, en la Tello, ahí de Tuxpan, así que fueron novios desde los 14, 15 años. Se casaron ¿Qué es a la los Tello, 20. perdón? Es la única prepa de Tuxpan, donde todos los que salen de ahí estudian ahí, ¿no? Entonces, pues ellos se van a estudiar a la Ciudad de México, a la universidad, cada quien con sus carreras, y ahí yo nazco de alguna manera en Tuxpan, pero prácticamente viví en México desde muy chiquita. En Ciudad de México. Exactamente, porque mis papás eran muy jóvenes, tenían 21 años. Entonces, ellos terminaron, se casaron y estaban estudiando y tenían ya una bebé. Así que, pues, realmente eran los veranos porque, pues, el resto del tiempo mis papás estaban estudiando y mi papá estaba trabajando en las tardes, estudiaba y trabajaba. Ok, ¿y en qué zona de la Ciudad de México vivías? En Plateros. Ajá. Bueno, eso ya fue como a los 9 años. Plateros es una ciudad, una multifamiliar, con edificios multifamiliares que son cientos, yo creo, ¿no? Sí, pero digamos que llegamos a vivir a Estado de México, Ecatepec. El Metro Musquis está por ahí. Me acuerdo porque... Ecatepec, para el público que nos hace favor de vernos, Ecatepec es parte de la zona conurbada de esta gran ciudad y ya es Estado de México, pero está pegadito a la ciudad, o sea, pegadito. No hay ninguna diferencia entre una y otra. Así es, en ese entonces todavía estaba el Río de los Remedios, porque yo todavía chiquita andaba en la bicicleta en las tardes y se podía salir, no era el típico de que en las calles jugabas a la bicicleta, a la pelota, el resorte, pero justo recuerdo los 8 años porque cuando yo voy con mi abuela, la maestra en verano le dice que yo tenía muchas habilidades para estudiar ballet, que me tenían que llevar a la Escuela Nacional de Danza aquí en México. Entonces, cuando mis papás regresan, pues obviamente vamos a hacer los estudios y resulta que eran como 8 exámenes, como los gimnastas, como los atletas, ¿no? Porque te miden corporalmente, te hacen estudio de gimnasia, de elasticidad, de fortaleza, psicológicos, de nutrición. Y de todos los chavos que llegan a entrar, porque a la fecha así es, se llegan a quedar 10 o 6. Y yo me acuerdo que de esa semana de exámenes nos quedamos 3. Y yo saltaba en la puerta de cristal que sigue ahí atrás. Bueno, ahora ya solo está la escuela de folclore. Y mi mamá me decía, no hagas fiestas, porque veía a todos los niños afuera llorando, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Pero yo sabía que sí me iba a quedar. Entonces, siempre he sido como muy asertiva, muy positiva, ¿no? Yo nunca tuve, gracias al amor a mi entorno familiar, negativas. Oye, ¿y a qué edad entraste a la Escuela Nacional de Danza? Sí. ¿A qué edad? Ahí entras a los 9 años porque entras a... Es como también una carrera técnica. Entras la primaria, la prepa, la secundaria y la prepa, pero cada año van eliminando conforme tú vas avanzando. De hecho, en mi generación estudiamos juntas Elisa Carrillo Cabrera, primera bailarina de México, orgullosamente,
y fuimos compañeras de generación, nos graduamos y nos titulamos en la misma generación. Entonces, pero yo tenía un problema, Gus, que soy chiquita, Chaparrita. mido 1,58. Ajá. Entonces, Oye, y eso para la danza, pregunto desde la ignorancia porque no lo sé, ¿es una limitante? mira, no es una limitante para que logres todas el virtuosismo, pero sí es una limitante porque una prima bailarina debe de lucir realmente y luces con una estatura. Obviamente yo estaba proporcional, ¿no? Por eso te hacen tantos estudios cuando eres pequeño, mis piernas, mi elasticidad, pero cuando te gradúas a los 17 años, sí llega una confrontación. De hecho, la Escuela Nacional de Danza tiene psicólogos y nutriólogos porque vas acompañando todo este entrenamiento. Es muy difícil, entras a las 7 de la mañana, sales a la 1 porque tienes música, francés, prácticas escénicas, etcétera, etcétera. Y en la tarde ¿Y hacer para la qué carrera tantas cosas? para lograr ser una primera bailarina. Te preparas en todos los aspectos y en la tarde te dan la escuela, la primaria, la secundaria y la preparatoria, pero con ética, estética, o sea, con materias O sea, ahí acordes a la estudiaste cultural. todo. Sí, O así sea, es. tú la secundaria y la preparatoria en la Escuela Nacional de Danza. Exacto, que ahora es el Centro Nacional de las Artes en Río Churbusco. Le decíamos la licuadora porque la escuela parece una licuadora porque era puro cristal. Y cuando yo tengo conforme vas creciendo te van dando personajes de mayor jerarquía. Pero yo con mi estatura, pues la verdad es que sí llegó un momento en que siempre a lo mejor puedo llegar a ser un corifeo, es decir, los 4 cisnes. ¿Por qué? Porque no vas a tener un partner de acuerdo a, o sea, tienes que ver ¿Vas esas a tener un limitantes. qué? Una pareja, un partner, Ajá. ¿no? Como requeriría una primera bailarina. Entonces, digamos que ya a los 18 años tú tienes que tomar una decisión de hasta dónde vas a llegar como bailarina, hasta dónde tu cuerpo y tus limitantes físicas, porque no son de capacidad intelectual, son físicas, te van a permitir crecer. Y eso implica un retiro muy, muy temprano, quizá a los 30, a los 27 Oye, es años. que yo me quiero suponer que esto debe ser como el básquetbol, ¿no? Que de repente empiezas a jugar tu básquetbol Sí. con tus amigos y llegan algunos que llegan a la selección, y a la selección del estado o a la selección nacional, y uno se quedó chaparrito. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo creo que es uno de los minutos que cambian tu destino. Con esta historia regresamos. Ella es Sujei Abreu.